Llegó el día que muchos fieles seguidores esperaban. Básquetbol colegial está a la orden del día, ¿no? Así es, y vamos a terminar con el fútbol profesional. ¿Qué dicen? Perfecto. Fútbol americano. Bueno, es el gran día para todos los fieles seguidores del deporte. Hoy arranca el torneo nacional Primera División Colegial con 6 equipos y ya se siente la emoción del gran baile y la locura del mes de marzo. Ayer le informé que estos 4 equipos son los favoritos y líderes de los grupos. Kentucky, los Wildcats, con la meta de ganar 40, mantener su invicto, es el número 1 y el más popular, seguido por los Blue Devils de Duke, así como los Badgers de Wisconsin. Podrá ofrecerle competencia a Kentucky, y el número 4, Villanova, siempre está presente. Gran competencia mientras la temporada regular del básquetbol profesional culmina su temporada regular en menos de 2 semanas, y todos buscando la oportunidad de representar a su ciudad, estado y región. Antes de ver cómo van las posiciones, les quiero mencionar cómo les pasó a los líderes de la actualidad. Primero, Golden State se aseguró su clasificación al derrotar a los Lakers de Los Ángeles 108-105. Los Warriors sellaron el pase gracias a los 26 puntos de Klay Thompson y los 19 de Stephen Curry. Esta es la primera vez que la franquicia disputa el playoff en 3 temporadas consecutivas desde el año 1975-77. Mientras en Sacramento, los Atlanta Hawks lograron nuevo récord para la franquicia, sumando su victoria número 23 de forma consecutiva a domicilio tras imponerse a los Kings 110-103. Jeff Teague tuvo 23 puntos, Paul Millsap ayudando con 19. Sacramento acumula 4 triunfos, 10 derrotas con George Karl al mando. Mucha atención ahora. Esto es lo mejor del momento de la Liga Nacional del Baloncesto. Golden State con 53 victorias, 13 reveses, número 1. Segundo son los Atlanta Hawks, también con 53 victorias, pero tienen 14 derrotas. Son seguidos por los Pelicans de New Orleans, 36-30, y los Celtics de Boston llevan 30 victorias, 36 derrotas. Vamos ahora al fútbol americano, la Liga Nacional, la NFL. Los Cowboys de Dallas han encontrado una solución para su problema defensivo. Han invitado a Craig Hardy, uno de los mejores en su posición. El ala defensivo, ex-Panther de Carolina, es agente libre y está visitando a varios equipos, pero el caso de violencia doméstica no le está ayudando en concretar un contrato. Mientras Vince Wilfork se despide de los Patriotas de Nueva Inglaterra, su casa por 10 años, realmente su único equipo de la NFL, visitó a los Houston Texans y le gustó lo que vio, pero agente libre podrá firmar contrato esta noche, posiblemente con los Texans. Pero tenemos otro equipo muy cerca de nuestra región. Va a ser muy interesante. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Nos vemos esta noche. Hablaremos de la UEFA Champions League. Y como siempre te estaremos esperando, Luis. Muchas gracias. Gracias. Con esto nos